Imagina que marchas por un desierto bajo un sol abrasador. Llevas una armadura de metal de 30 kilos que lentamente se convierte en un horno. Tu lengua está hinchada, tus labios agrietados y sangrando, y cada respiración se siente como si inhalaras fuego. A lo lejos ves un lago, pero nunca puedes alcanzarlo. Puedes imaginar cómo es ser cocinado vivo dentro de tu propia armadura. A tu alrededor, miles de caballeros caen arrancándose los cascos para respirar, solo para que el sol les queme el rostro. Algunos desesperados abren a los caballos para beber su sangre. Esto no es una pesadilla. Esta fue la batalla de Hattin, donde Saladino convirtió el propio desierto en un arma y cocinó vivos a 20.000 cruzados en sus propias armaduras. El reino de Jerusalén, una franja de tierra cristiana rodeada de territorios musulmanes, llevaba casi 90 años en pie. Habían sobrevivido gracias a su pericia militar y a un flujo constante de refuerzos de Europa. Pero la situación empeoraba. Saladino había unificado Egipto y Siria, y el cerco se estrechaba. Los cruzados sabían que se avecinaba una confrontación, pero nunca imaginaron su aniquilación total. El desastre comenzó con el grito de una mujer, cuando las fuerzas de Saladino capturaron a la esposa de un importante noble. La presión sobre el rey Guy de Lusignan se volvió insostenible. A pesar de que todos sus consejeros le advirtieron del calor mortal y la falta de agua, la corte lo tildó de cobarde. Guy tomó la fatal decisión. Marcharía con todo su ejército para enfrentarse a Saladino. En Séforis se reunió el ejército más grande que el reino había visto. 20.000 hombres, incluyendo 1.200 caballeros pesados. Era toda la fuerza militar de los estados cruzados, dejando los castillos casi indefensos. Llevaban la Vera Cruz, la reliquia más sagrada, creyendo que Dios les daría la victoria. No sabían que marchaban hacia su muerte. Raimundo de Trípoli, el comandante más experimentado, le suplicó al rey que no fuera. Sabía que era una trampa. Propuso una estrategia defensiva, quedarse cerca del agua y obligar a Saladino a agotarse. Pero los caballeros más jóvenes lo acusaron de cobardía y traición. La presión fue tan intensa que Guy ignoró el consejo y ordenó la marcha. En un caluroso día de julio, el ejército partió de los manantiales de Séforis. El plan era recorrer 25 kilómetros para llegar al mar de Galilea. Su armadura, diseñada para climas europeos, se convirtió en su sentencia de muerte. La cota de malla y las gruesas túnicas acolchadas atrapaban el calor, impidiendo que el sudor se evaporara. En el calor del desierto palestino, los caballeros eran cocinados a fuego lento dentro de su propio equipo de protección. Saladino los había atraído a su trampa. Su plan era simple: usar a sus arqueros de caballería ligera para hostigar a los cruzados sin descanso, agotarlos y alejarlos de cualquier fuente de agua. Las flechas llovían sin cesar, mientras la tortura psicológica aumentaba. Los cruzados veían el mar de Galilea en el horizonte, un espejismo de salvación que nunca alcanzarían. La caballería de Saladino los desviaba constantemente, obligándolos a alargar su marcha infernal. Al mediodía, el ejército se desmoronaba. Los hombres colapsaban por el golpe de calor. Los caballos morían. Algunos caballeros, enloquecidos por la sed, comenzaron a alucinar. Para empeorar las cosas, los hombres de Saladino prendieron fuego a la maleza seca, envolviendo al ejército en un humo asfixiante que se sumaba al calor infernal. Los cruzados jadeaban dentro de sus cascos llenos de humo, sus pulmones ardiendo. Finalmente se detuvieron en la aldea de Hattin, a 1 kilómetros del agua. El ejército estaba destrozado. Hombres bebían su propia orina o la sangre salada de los caballos, lo que solo empeoraba su agonía. Esa noche, acamparon en las colinas secas, viendo el inalcanzable brillo del mar de Galilea bajo la luna. El campamento era un caos de llanto, rezos y desesperación. Estaban atrapados. El ejército de Saladino los rodeó, y el sonido de sus tambores fue una tortura psicológica que les impidió dormir. Al amanecer, despertaron a una pesadilla. Sin agua y completamente rodeados, muchos no podían ni ponerse de pie. Sus lenguas estaban hinchadas, sus labios sangraban. Algunos habían quedado ciegos durante la noche. Sus cuerpos, sin líquidos, comenzaban a fallar. La batalla fue una masacre. Saladino atacó al amanecer a un ejército
ya vencido por la naturaleza. Los caballeros, deshidratados y débiles, no podían cargar con eficacia. Sus caballos moribundos los convertían en blancos fáciles para los arqueros musulmanes. La infantería, aterrorizada, huyó a las cimas de los cuernos de Hattin, solo para ser atrapada allí sin agua ni escapatoria. En la llanura, los caballeros se cocinaban vivos. El metal de la armadura quemaba su piel. Muchos colapsaron por el calor sin recibir una sola herida. Un cronista describió cómo el vapor se elevaba de las armaduras de un grupo de caballeros antes de que cayeran muertos uno por uno. Sus cuerpos estaban literalmente fusionados con el metal. El golpe final fue psicológico. Cuando un soldado musulmán capturó la Vera Cruz, la reliquia que creían que los hacía invencibles, la moral se hizo añicos. Creyendo que Dios los había abandonado, muchos simplemente arrojaron sus armas y esperaron la muerte. Para el mediodía, todo había terminado. El campo estaba cubierto de cuerpos hinchados y quemados. Saladino capturó al rey Guy. Le ofreció agua, pero cuando Guy se la pasó a Reinaldo de Chatillon, Saladino lo detuvo. Acusó a Reinaldo de romper tratados y lo ejecutó personalmente. A los caballeros templarios y hospitalarios, considerados los enemigos más acérrimos, los mandó ejecutar a todos, más de 200 hombres decapitados en una matanza que duró horas. Los soldados comunes fueron vendidos como esclavos. La derrota fue total. En menos de 6 horas, un ejército entero fue aniquilado. En los meses siguientes, Saladino conquistó casi todo el reino, culminando con la caída de Jerusalén. La catástrofe desencadenó la Tercera Cruzada, pero el reino de Jerusalén nunca se recuperó. Hattin sigue siendo un terrible ejemplo de cómo el orgullo, el mal liderazgo y el uso brillante del entorno pueden destruir al ejército más poderoso. Saladino no solo ganó una batalla, demostró que el desierto, combinado con la propia armadura de un caballero, podía ser el arma más letal de todas.